Buenas noches, gente de Fenómenos Extraños. Bienvenidos una noche más a estas noches de misterio. Y además, hoy es una noche especial porque es la primera vez que vamos a hacer algo así, algo de historias de terror, y además de historias paranormales que he podido investigar de buena mano. Y bueno, pues hoy no tenemos invitado, sino que vamos a estar nosotros solos oyendo todas estas historias. Y bueno, va a pasar un poquito antes por el chat para ver quién está por aquí. Así que veo que está tío Luis Emilio, muy buenas noches. Poli García, muy buenas noches también. Erika Lema, nuestra querida Nani, muy buenas noches. A ver quién está por aquí. Reina Zombie, buenas noches también. Que hoy está sustituyendo a nuestra querida Cris Muñoz, que está de vacaciones, a la cual le mando un fuerte saludo. Fernando Ferlaso, muy buenas noches también. Y bueno, veo que no me dejo nadie más. José Manuel Rivera, muy buenas noches también. María Teresa Carreño, bienvenida por aquí. Espero que se esté escuchando bien, ya que tuve algunos problemillas con el sonido en las veces anteriores. Y bueno, ¿quién va por aquí también? Pam Pam, muy buenas noches. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con una historia realmente que a mí me impactó mucho cuando yo la escuché. Pero para antes, vamos a empezar con algo de musiquita también. Vamos a empezar a poner un poquito de ambiente, porque eso es lo que mola, ¿no? También cuando te cuentan esas historias y cuando estás allí con la linterna puesta, a oscuras, y a lo mejor tienes ese sonido de fondo, es lo que mola, ¿no? Es lo que te hace sentir mucho más la historia. Bueno, quería también saludar aquí a Emilio Martín Vegas, muy buenas noches también. Y bueno, este programa es un homenaje a ciertos canales que hacen este tipo de contenido, como son La Señal, Ciencia y Misterios, en el cual su espacio Historias para Dormir, lo recomiendo muchísimo. También para César Parra, con su top 10 Pueblo Fantasma, para nuestra querida Nanu, con sus relatos de terror, y también para, sobre todo, Historias del Más Allá, de Carmen Peña, que son todos estos canales que me han inspirado a querer hacer esto. Y bueno, pues vamos a empezar con una historia que de verdad que pone los pelos de punta y nos vamos a trasladar a la ciudad de Madrid. Es una historia verídica la que vais a escuchar, pero antes vamos a poner un poquito de ambiente con la musiquita de fondo. Y bueno, nos retomamos hacia el famoso cementerio de la Almudena, Madrid. Lugar lleno de historias, lleno de leyendas, pero sobre todo hay una que sorprende mucho a la gente que lo visita, y es la famosa historia del autobús 110, de la línea 110. Y es que esta línea ha sido testigo de varias apariciones fantasmales bastante feas. Desde sombras que se aparecen hasta voces, incluso que se activan ¿sabéis? Estos aparatitos que tienen cada autobús para apretar y que se activa la luz de próxima parada. Pues el ver cómo se activa solo y el propio autobusero, quien me relató todas estas historias, decir que no había nadie. Son muchas historias las que tiene, pero sobre todo voy a contar dos que son las que más han puesto los pelos de punta. Y la primera es la aparición de una joven mujer que cuando se sube siempre va con un aspecto un poco extraño, ¿no? Y son muchos testigos los que ha habido, no solo los conductores, sino los propios viajeros también. Ven siempre subir a la mujer en la misma parada y siempre se baja en la parada de los Caídos de Cuba.
Pero cuando pide la parada, cuando petra el timbre y los autobuseros se disponen a abrir la puerta, se dan cuenta de que esa mujer se desvanece como si fuera un humillo. O sea, como si se desintegrara frente a sus ojos y no desapareciera. Otra historia que me contaron fue la de también una serie de personas que se aparecen con una serie de ropajes antiguos, como si no pertenecieran a esta época. Y sobre todo les llama la atención de que cuando aparecen, suben, es como que algo extraño, una sensación de frío invade el autobús. Es una sensación rara y que incluso a veces el autobús ha llegado a fallar cuando ha pasado esto. Y lo que me contaron muchas veces es que incluso han llegado a tener ansiedad. Es algo muy raro, pero que siempre dicen que esa gente luego normalmente desaparece. O sea, pasa como la primera mujer que desaparece enfrente a sus ojos. Y otra de las historias extrañas que me contaron sobre esta famosa línea es directamente que siempre, o casi siempre, el timbre de próxima parada se activa de madrugada, por las noches, en la última parada. Uno cabría pensar, decir, bueno, puede ser que el timbre dé fallo, pero es que da la casualidad de que siempre se activa en el mismo lugar. Y además, no solo eso, sino que se ha reparado continuamente estos, se han observado continuamente estos timbres y la casualidad es que no tienen ningún fallo. O sea, no tienen ningún cable que esté pelado, nada. Y dicho precisamente por los propios mecánicos, los propios electrónicos. Es muy sorprendente, ¿no? Luego iremos con más historias de cementerios, porque hay unas cuantas que merecen contarse. Y esta es una de las peculiaridades que tiene este lugar, ¿no? Lleno de tantas leyendas, de tantas apariciones, como es el cementerio de la Almudena. Y esta es una de las pequeñas historias que he querido comenzar, porque ahora vienen unas historias bastante largas y que van a poneros los pelos de punta. Y yo me pregunto, ¿alguna vez vosotros subiríais a esta línea? A la línea de autobús 110 del cementerio de Madrid. ¿Seríais valientes de subir? Bueno, esta ha sido un poco la primera historia que hemos contado, porque no solo por saberla ya de que se sabía, etcétera, sino que fueron los propios conductores quienes me la contaron, que me dijeron que ahí literalmente sucede prácticamente de todo. Y me contaron pues auténticas maravillas de este sitio, sobre todo, y que merece sobre todo ser visitado, desde luego. Ahora vamos a ir con otra historia
esta la he investigado yo hace muchos años, porque es una de las historias más sorprendentes que me ha tocado precisamente investigar, y se trataría de una carretera maldita. Esta carretera, además, ha sido testigo de varios acontecimientos crudos, como podría ser la Guerra Civil Española, y como también, según algunos antiguos textos, la Guerra de la Reconquista en España. Y bueno, estamos hablando ni más ni menos que un punto neurálgico, un punto fuerte de la geografía española, porque durante muchos años fue el segundo punto más negro en cuanto a accidentes de tráfico en España. En cuanto a accidentes mortales, yo puedo decir, y lo corroboro porque he estado allí investigando, que hay flores prácticamente en cada curva. Es una carretera que además tenemos aquí cerquita, que es ni más ni menos que la del puerto de Paniza. Una carretera que, bueno, tiene absolutamente de todo. Pero nos vamos a centrar ahora mismo en el restaurante El Balcón. Vamos a ir a este punto porque además tiene una historia realmente increíble. Bueno, en realidad tiene varias. Pero para los amantes de la ufología, si llegamos a 30 personas, os contaré una historia ufológica realmente apasionante ocurrida en el lugar. Eso como regalo. Pero tenemos que llegar por lo menos a 30 personas aquí en el directo. Y bueno, vamos a empezar con esta historia. Y es que ocurrió en el año 2009, cuando 4 chicos de la vecina localidad de Paniza bajaban hacia el pueblo a eso de la 1 de la madrugada, y de repente, cuando se encontraban en la curva del restaurante El Balcón, se encontraban con una chica que estaba haciendo autostop. Bueno, no le dieron más importancia, ¿no? Decidieron parar para ver qué quería esta chica, y se dieron cuenta que tenían, pues, bueno, que tenía todo el pelo embarrado y que además iba bastante mojada. Era una noche de invierno, hacía bastante frío, y bueno, pues vieron que la chica pues realmente pues lo estaba pasando mal. Había llovido ese día, lo cual incrementaba mucho la sensación de frío. Y bueno, pues decidieron parar, ¿no? Como ya conté antes. El que va justo detrás del copiloto baja la ventanilla y le dice a la chica: oye, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué estás haciendo aquí? A lo cual la chica le dice que pues que se había perdido y que buscaba la manera de poder bajar a Zaragoza, que es donde le esperaban sus seres queridos. Y les pregunta que si por favor les podía bajar a Zaragoza o al pueblo más cercano para poder llamar a sus seres, ¿no? Porque no tenía el móvil se le había roto, lo había perdido, etcétera. Que no podía contactar con sus seres y necesitaba bajar a alguna localidad cercana. Los chicos se quedan un poco murmullando entre sí y le vuelven a preguntar que podía subir, ¿vale? Pero le dicen que cómo se había podido perder allí, porque
es un lugar donde es muy difícil perderse. A lo cual la chica les vuelve a repetir que por favor, que si les puede bajar, que le harían un gran favor para que ella pueda llegar con sus seres queridos, ¿no? Porque estarían preocupados, obviamente, de que sea de madrugada, una noche cerrada de invierno, mucho frío, había llovido. Pues estarían bastante preocupados de que le hubiera pasado algo. A lo cual los chicos le dicen, pues bueno, que bueno, sube y te llevamos a Paniza, o sea, te llevamos al pueblo y si hace falta, pues alguien te baja a Zaragoza. A lo cual el chico que va detrás del copiloto, que es el que estaba hablando con ella, abre la puerta y se mueve a un lado. La chica entra y sin querer pues roza un poco al chaval. El chico nota como que la piel la tiene un poco fría, pero no le da más importancia porque había llovido ese día, hacía frío, entonces claro, pudo tener algo de hipotermia perfectamente, ¿no? O sea, podía estar resfriada la chica, no le dio más importancia. Los chicos le vuelven a preguntar que cómo se llama, que si pueden ellos llamar a sus familiares, si recuerda algún teléfono, a lo cual la chica les dice que no y les vuelve a repetir otra vez lo mismo, que si por favor les puede bajar a Zaragoza o algún pueblo cercano para poder intentar contactar. Los chicos se quedan un poco extrañados, pero deciden emprender el viaje. Y bueno, pues llegan, bueno, van circulando por la carretera y a la tercera curva se encuentran pues con la Guardia Civil, un equipo de bomberos y una ambulancia. A lo cual la Guardia Civil, que es la policía forestal, la policía de pueblos de aquí de España, les hace el stop a los chicos y les advierte que por favor, que ese día está la carretera muy peligrosa y que por favor tengan cuidado. Les hace bajar precisamente para hacerles la típica prueba de... Bueno, la típica prueba de alcohol, ¿no? Y pues bueno, ven un poco todo el accidente que había. Se quedan un poco pensativos, ¿no? De decir, madre mía, ¿no? ¿Qué accidente había aquí? Y a esto el guardia civil les dice, ha habido un accidente, por favor tener cuidado, ¿vale? Y sobre todo, pues no hagáis tonterías porque hoy ya sabéis cómo es este puerto, ya sabéis cómo es el puerto de Paniza, sabéis que pueden pasar cosas malas aquí. Y bueno, no les dio más explicaciones. Los chicos intentaron que si podían echarles una mano, ¿no? Les dijeron, si podemos echaros una mano, podemos bajar al pueblo y coger unas mantas y, bueno, pues echaros una mano, ¿no? Aquí con el frío. A lo cual los guardias civiles le dicen que no hace falta. Y les dicen, bueno, que pueden marcharse tranquilamente, sin problema. Recordad que la chica también se había bajado, ¿vale? Eso es un punto importante. Y que los 4 chicos la estaban viendo. Y justo cuando se dan la vuelta, ven el coche accidentado en la cuneta, totalmente destrozado, y con un cuerpo tirado en el asfalto con la típica manta térmica dorada, con la cual se cubren todos los cuerpos después de haber tenido algún accidente. Bueno, pues en un momento dado, uno de los bomberos, en un segundo, destapa el cuerpo que yacía en el asfalto y los 4 chicos descubren, horrorizados, que en quien yacía muerta en el asfalto era la misma chica que habían recogido momentos antes en la curva
del restaurante El Balcón. Se dan la vuelta y ven como la chica había desaparecido. Los chicos prometieron nunca contar, hasta hace bien poquito, esta historia. Y se volvieron corriendo al coche, presos del miedo, presos del pánico, porque se habían recogido precisamente a una muerta. Esto sucedió en el año 2009 y bueno, pues los chicos, no puedo decir, obviamente sus identidades no se pueden decir, de las 4 personas que iban, porque bueno, pues fue una historia que relataron hace tiempo a varios investigadores y es una de las historias más fuertes que yo he investigado. He estado en el restaurante El Balcón, he estado justamente en el mismo punto exacto donde apareció la chica y no solo nos vamos a centrar en esta historia de la chica, porque este restaurante tiene otra historia también. Bueno, tiene varias, pero vamos a contar ahora un poco por encima la historia de los aparecidos de la Guerra Civil. Y es que a veces en la noche, en la penumbra de la madrugada, cuando vas circulando solo por la carretera y crees que está todo tranquilo, de repente han habido muchos testigos que han visto cómo personas se aparecen justo en medio de la carretera con las manos atadas a la espalda, con vestimentas antiguas, y que cuando tratan de esquivarlos y se giran para ver quién era esa persona, ven que esa persona no tenía rostro. Se han atestiguado de seres mayores, de niños, de mujeres, pero todos coinciden con lo mismo, de que van con las manos atadas a la espalda y que parece como que iban con unas vestimentas antiguas. Y otra de las historias que nos llegó acerca de este famoso restaurante fue precisamente la de un ciclista. Y voy a relatar lo siguiente, porque esta historia, por desgracia, según han contado, al parecer ha provocado pues varios accidentes, este tipo de aparición. Algunos dicen que se aparece varado justamente en la cuneta, como que se aparece como si estuviera descansando. Y lo que llama la atención es que va con un ropaje de deporte antiguo también, típico de los años 70, año 80. Y la gente pues se queda un poco sorprendido, ¿no? de ver con ese tipo de ropaje, cuando ahora mismo pues tenemos una tecnología mucho más superior y sobre todo más en temas de protección, ¿no? Cuando vas por carretera en bicicleta. Y mucha gente lo ve como apurado, con mala cara, como si estuviera tratando de descansar pero no puede, y que cuando se paran a preguntarle cómo está, qué le pasa, si le pueden ayudar, ven que les miran con cara de angustia, con cara de tristeza, y ver cómo se desvanece frente a sus narices. Y este testimonio también que voy a relatar ahora mismo nos lo contó una chica que circulaba además por esta curva, por el famoso puerto de Paniza, y nos contó que ella iba por la carretera cuando de repente vio como un ciclista se le venía de frente.
Y justo cuando iba a chocar contra ella, pegando el frenazo pertinente, vio como el ciclista ya no estaba y había desaparecido. Es algo que de verdad pone los pelos de punta. He recorrido la carretera en innumerables ocasiones. He estado grabando psicofonías allí. Y ahora nos vamos a ir a otro punto de la carretera. Y es que nos vamos precisamente a la famosa Casa de las Sombras. Está a unos 10-12 kilómetros del restaurante El Balcón. Y sorprende mucho, sobre todo, que es una zona bastante zigzagueante, en la cual el coche tiende a veces, e incluso nos ha pasado a nosotros, que el coche como que pierde fuerza. No se sabe por qué, pero sucede. Y aquí viene otra cosa sorprendente. Esta casa he estado investigándola. Hemos estado grabando allí dentro. Tengo una investigación, de hecho, publicada en el canal sobre esta casa. Y de hecho viene otra en camino, donde nos sucedió absolutamente de todo. Pero de todo. Es una casa que está bastante cargada y que tiene bastantes leyendas de accidentes de coches que se han empotrado y se han matado contra la casa. Es un sitio fuerte y lo que pasa es que cuando vas circulando, justamente, nada más dejar la curva que va hacia la casa del enlutado, que es como comúnmente en el mundo de la investigación, experimentación se le conoce, ves como una serie de sombras a la noche se aparecen, salen corriendo de la casa y van hacia la carretera como si trataran de avisar de algo. Son muchos testimonios los que hay acerca de esto, y solo hay que ver la cantidad de derrapes y lo abollados que están los guardarraíles alrededor para ver que ahí es una zona de accidentes. Y muchos testimonios coinciden en esto, de que hay una sombra, como que, sobre todo una, hay veces que dicen que hay más, pero hay como una especie de sombra que sale de la casa, sale corriendo hacia la carretera, a lo cual asusta a las personas, obviamente, como para no. Y, claro, pues provoca accidentes. Una de las teorías que se baraja es que fue un chico que se mató allí, una de las teorías que podemos estar barajando, y que trata de avisar de la peligrosidad de la carretera para que los coches que vengan a alta velocidad, sobre todo por la recta que continúa, pues que como que intenta que aminoren la velocidad. De hecho, yo allí tuve una de las experiencias más fuertes como investigador y experimentador, y es que mientras estaba preparando uno de los famosos aislamientos que solemos hacer, yo recuerdo como preparando las cámaras, de repente escuché un sonido de un quejido y un grito bastante fuerte del interior de la casa. Y cabe destacar que yo estaba solo. Mis compañeros se habían ido al extrarradio, se habían incluso cruzado la carretera para evitar interferir en las grabaciones que yo fuera a hacer. Y yo pues rápidamente me asomé a una de las ventanas y grité de que habían sido ellos, ¿no? Si habían hecho algún tipo de sonido ellos, porque yo había escuchado un grito perfectamente en el interior de la casa. A lo cual me dijeron que no, y que, bueno, que ellos no eran. Fue una de las experiencias que a mí de verdad me puso los pelos de punta, tanto que estaba yo agachado por una cámara y me levanté isofacto como si tuviera un muelle pegando un salto, porque la pude escuchar a pleno oído. Y la suerte es que se grabó, además, está en el canal,
La podéis ver en el puerto de Paniza. Y es una experiencia que a mí me chocó. Y no solo eso, sino que la otra de las veces que fui, que es la que está en camino, yo no he visto saltar tanto los sensores como en aquel lugar. Personalmente no he visto nada igual y encima pues hemos tenido una serie de voces que estamos analizando, en la cual en una, mientras lo puedo decir esta porque ya está comprobada, nada más desactivarse uno de los sensores, pues salió una voz que decía: disculpadme. Y cabe destacar que fue una voz a micro, una voz a micrófono. Y ese micrófono, esa grabadora, la teníamos en el piso de arriba. Nosotros, tanto Sergio como María, como un servidor, estábamos en el piso de abajo. Fue algo que llamó mucho la atención y que luego, justo unos segundos después, casi un minuto después, vuelve a saltar el sensor, a lo cual nosotros le pedimos que lo vuelva a hacer. Fue una de las experiencias también que fue realmente interesante y que habla mucho de este lugar. Además, quiero mandar un saludo, sobre todo a Dark Rose, sí, Dark Rose, a nuestro amigo Guillermo y a su compañero, que hace poco también estuvieron investigando esta casa y que además obtuvieron bastantes registros, según lo que pude ver, y además algún que otro testimonio interesante, porque además los del pueblo decían que cuando la gente tenía que ir por esa carretera, sus familiares no descansaban tranquilos, porque sabían del peligro que conllevaba. Si tenían que ir desde Paniza a Zaragoza, no había ningún problema, pero en cuanto tuvieran que subir de Paniza hacia los pueblos de Mainar, por ejemplo, o a Cariñena, allí sí que la verdad es que, bueno, pues allí sí que los familiares se preocupaban, porque era un lugar donde todos los días, sobre todo en los años 90, todos los días había muertos allí y había accidentes graves. Y uno de ellos, además, continuando un poco con la mala fama de esta carretera, se dio no hace muchos años, en la cual construyeron, bueno, os cuento, construyeron una famosa autovía, ¿vale? Que es la A23. E incluso en la A23, en el mismo punto donde pasa el puerto, siguen ocurriendo accidentes también en la autovía. Ya no solo en la carretera, sino también en la autovía. Y hay que destacar también que es un punto fuerte de los calientes para la ufología en España, porque hubo una auténtica oleada que luego ya contaré otro día sobre eventos muy interesantes que se dieron en este lugar, que de verdad ponen los pelos de punta. Y hay un caso realmente espeluznante que además tengo pendiente una entrevista con quien lo vivió, en el cual pues está metido hasta el ejército y supuestamente, según dijo el testigo, estaría metida la CIA, incluso la NASA. No podemos afirmar nada, pero es un evento que sucedió a mediados de los 80, en el cual pues directamente cerraron la carretera al completo el ejército. Prácticamente durante todo ese tramo el ejército, al parecer, cerró la carretera. No puedo decir más. Os va a dejar un poquito
con esa intriga. Tenemos que llegar a 30 si queréis que cuente un poquito más de esta historia, porque realmente os sorprenderá. Y bueno, ahora vamos a pasar un poquito por el chat, que veo que por aquí hay bastante gente. Está Vikingo, está Orcal Mesa, está también Andrés también por aquí, Poli García. Muy buenas noches, Nilda, Reina Zombie. Buenas noches. Ahora tenemos además una historia que me envió una amiga mía y que hay un vídeo, además, que os va a poner un poco los pelos de punta. Y vamos a contar el suceso que se vivió hace no mucho tiempo, además, que fue hace poquito, en un hospital de aquí de España, del sur de España, y en el que, de la manera más inesperada, se encontraron con aparentemente, luego contaré un poco mi posible teoría, pero aparentemente se encontraron un poco con lo extraño. Y es que era un día, además, estos días locos que a lo mejor hace mucha calor, y luego de repente como que cambia el día y empieza a llover, ¿no? Y empieza como a caer a mares un diluvio. Por ejemplo, el que nos cayó hace poquito en Zaragoza. Y bueno, pues esto sucedió allí, ¿no? En este hospital. Nuestra querida amiga, que le mando un saludo, no voy a decir el nombre, pues estaba de guardia en una de las salas del hospital materno. Y bueno, pues decidió mandarle, bueno, pues llamar a su marido, ¿no? Para a decirle que pues que recogiera la ropa del tendedor para que no se mojara. Cosa que haríamos todos, por supuesto. Me contó además que allí se hallaban unas 5 mujeres, la sala del día del hospital, donde, bueno, pues donde hacen, van a ponerse tratamientos, etcétera. Y también me contó que había un par de niños, ¿vale? Que, bueno, pues eran enfermos de cáncer y que iban allí también a ponerse su tratamiento, ¿no? Pues en total había 5 mujeres más 2 niños. Y de repente, pues bueno, empieza a llover a mares, una lluvia torrencial bestial, y decide llamar a su marido. A lo cual, pues, el marido le dice, pues que en la zona donde vive, pues que no estaba cayendo ni gota. Y eso que me dijo que, pues, que vivía cerca, ¿no? Que vivía pues, prácticamente en el mismo barrio. Y bueno, pues ella decidió hacer una grabación para ver que, bueno, para que viera a su marido, pues cómo está lloviendo, ¿no? En la zona del hospital. Para que viera que no estaba mintiendo, ¿no? Que no se lo estaba inventando. Y bueno, pues ella me contó que se sorprendió mucho una vez ya estaba el vídeo grabado. Decidieron verlo para ver si había habido, si se escuchaba bien, porque dice que además que no suele grabar muchos vídeos, no es algo con lo que ella esté acostumbrada. Y pues decidió, pues eso, verificarlo, a ver si salió bien, y etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual le sorprendió algo realmente espeluznante y que rápidamente hizo comentárselo a su compañera. Y es que durante la grabación se escucharon una serie de gritos espeluznantes de mujer
como que decían, según interpreté, no quiero verte, no quiero verte. Yo interpreté en un principio que decía, no me molestes, ¿no? Algo así como, no me molestes, no quiero verte. Y ella me dijo que una serie de gritos así, ella lo hubiera notificado porque además con la plenitud con la que se oía, con la fuerza con la que se oyó, debió haberse escuchado por medio hospital. Pero le sorprendió que ellos no escucharon nada, todos los que estaban allí, y que se horrorizaron al precisamente escuchar este vídeo. Tengo el vídeo además, donde con el permiso de la persona vamos a ponerlo ahora mismo. Pero antes quería contaros un poco, pues, que ellas sintieron un poco el miedo, ¿no? Que además dijeron textualmente de que nunca les había pasado realmente algo así, pese a que me dijeron que bueno, que sí que han tenido muchas experiencias, ¿no? Que han tenido experiencias de todo tipo en los hospitales. Y que, bueno, pues que es algo con lo que me dijeron textualmente la enfermera, que es algo con lo que tienes que lidiar. Incluso me estuvo explicando en qué zonas se encontraban, quiénes estaban, me estuvo explicando de todo, ¿vale? Y a lo cual yo se lo agradezco, sobre todo pues que me quisiera pues aportar este tipo de prueba, porque la verdad es que estas cosas no siempre todo el mundo está dispuesto a hablarlas, y hay que decirlo, pues la verdad es que fue muy valiente, aunque no voy a dar el nombre por razones obvias, más que nada por temas de privacidad y porque aquí en España, por lo menos, si vos estás diciendo algo sobre el tema paranormal, te expulsan directamente, te echan. Y bueno, voy a dejaros aquí con el vídeo para que lo veáis, porque de verdad que no tiene desperdicio. Voy a quitar un momentito la música y voy a dejaros con el vídeo. Os digo que, gente sensible, tened cuidado porque lo que se oye puede herir ciertas sensibilidades. Advertencia. Mi marido dice que no llueve en la casa. Dice, ya deja de llover. Bueno, mamá, vamos a empezar. Yo empiezo por el... esto lo aquí. Aquí. Y este, ¿cuál es? Mi marido dice que no llueve en la casa. Dice, ya deja de llover. Bueno, mamá, vamos a empezar. Yo empiezo por el... esto lo aquí. Aquí. Y este, ¿cuál es? Mi marido dice que no llueve en la casa. Dice, ya deja de llover. Bueno, mamá, vamos a empezar. Yo empiezo por el... esto lo aquí. Aquí. Bueno, ahí ha salido el vídeo que os comentaba y que, bueno, pues a mí personalmente me puso los pelos de punta, ya no solo de que a lo mejor eh, pudiera ser una voz humana, ¿no? Porque yo eso mismo estuve tratando de
explicar, ¿no? De que pudiera ser una voz humana. Y que, bueno, pues a lo mejor por el mismo rango del propio micro, se pudieran captar sonidos del piso de arriba, del piso de abajo, a lo mejor una sala adyacente. Pero hay un punto exacto que a mí me llama mucho la atención. Es como ese lloro al final, de angustia, parece ser como al final un poco se transforma en una especie de risa. Y me llamó mucho la atención. Posiblemente tenga una explicación lógica, pero llama la atención sobre todo esa angustia, ¿no?, que transmitía la voz. Esa sensación de malestar, esa pesadez. A mí la verdad es que me puso los pelos como escarpias. No voy a mentir, me puso los pelos como escarpias. Pero posiblemente sí que tenga una explicación. Pero vamos, es algo que me sorprendió y mucho. Y yo agradezco a esta persona que me quisiera confiar este vídeo y que me diera el permiso para poder contarlo. Y sí, es lo que decían por aquí. Se nota esa desesperación. La transmite. Y sobre todo, pues hace como que se te meta un poquito dentro. Yo pregunto a veces, ¿cuántas veces habremos vivido historias de este escalado en hospitales? ¿Cuántas veces se habrán vivido historias que nos habrán puesto los pelos de punta o incluso las habremos oído? Pero yo voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Por qué los hospitales son lugares bastante propensos a este tipo de apariciones, a este tipo de sensaciones? ¿Por qué? Creo que además esto lo decía dos famosos parapsicólogos como son Antonio Las Heras y Alejandro Parra. Decían que los segundos lugares más propensos y más, mejor para poder captar psicofonías y hacer estudios parapsicológicos son los hospitales justo detrás de los casinos. Y yo por eso me pregunto de por qué en los hospitales siempre pasan estas cosas. Como parece que se queda ahí esa energía, ¿no? A veces esa pesadez. Son muchas historias de que tengo yo de hospitales. Son bastantes con nuestro amigo Pablo Wankraut. Y espero, Pablo, que hayas escuchado esta historia porque la verdad es que es la historia que yo tenía reservada de un hospital de aquí de España que me la han pasado. Y bueno, ahora nos vamos hacia una isla caribeña donde sucedió uno de los casos más espectaculares en cuanto a fenómenos paranormales se refiere. Es un caso largo, pero que merece la pena mucho ser escuchado. Y nos vamos a centrar sobre todo en una familia peculiar, la familia Chase. Algunos ya estarán sabiendo de qué caso se trata. Y estamos hablando ni más ni menos que el caso del enigma de la cripta. Este es un caso de los más impactantes, porque no solo ocurre que apareció y desapareció el fenómeno cuando le vino en gana, sino que parece ser que algo había ahí como que no permitía descansar a los que allí habitaban. Y nos vamos precisamente a la bahía de Uistis, en la conocida isla caribeña de Barbados. Y bueno, allí existe una cripta
que lleva abandonada desde 1820 y que cuyos fenómenos en su día dejaron boquiabiertos a toda una nación. Y no es para menos, por lo que vamos a contar. Hay diversas teorías que luego analizaremos. Y bueno, esta cripta fue inaugurada en 1807 y bueno, pues es un lugar que además allí se enterró previamente, antes de que la familia Chase obtuviera este lugar. Hubo otra familia que fue la que la inauguró y mandó construir esta famosa cripta, la cual tenía una serie de bloques, más que estaban bastante pequeñita, pero lo más llamativo es que tiene una serie de losas de mármol muy pesadas que estaban incrustadas metro y medio más o menos, medio metro, justamente en el suelo, que además llevaban una especie de cementación, de tal manera que incluso aquello, bueno, el suelo lo tenía levantado. Eso es importante, sobre todo para las explicaciones posteriores. Y que además, pues, tenía un suelo bastante liso, ¿no? Bueno, tenía un suelo como de roca. Y que además, bueno, de hecho se mandó construir una roca de coral. Y bueno, pues este caso llegó a tal punto que llegó incluso a llamar la atención de altos cargos y que incluso, por ejemplo, grandes pensadores llegaron a querer investigar sobre este caso, haciendo pues todo un tipo de teorías, ¿no? Todo tipo de experiencias. Incluso se dice que Sherlock Holmes, ¿no? La famosa novela, hubo algunas historias de Sherlock que fueron inspiradas en este caso de la cripta. ¿Por qué? Porque su autor fue uno precisamente de los que estuvo investigando y hizo una hipótesis presentada sobre lo que pudo suceder allí. Pero os estaréis preguntando, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hay que contar? Pues bien, cuando en 1807 la familia Chase adquirió esta famosa cripta, pues a los primeros años no ocurrió nada, ¿no? O sea, no realmente empezaron a suceder cosas. Pero había un pasado oscuro. Y es que el padre de los Chase, Thomas Chase, maltrataba a sus hijas. Hasta tal punto, del maltrato psicológico, hasta que una de ellas llegó a quitarse la vida. Y es aquí un poco donde empieza lo oscuro. Porque en un poco espacio de tiempo, las dos pequeñas que tenía Thomas Chase fallecieron. Nos remontamos a febrero y a julio de 1808. Y los Chase tuvieron que abrir la cripta para enterrar a sus dos hijas. Voy antes a retomarme un poquito antes de cuando la familia Chase tenía la cripta. Y es que esto además da una pequeña explicación de qué teoría pudiera haber y qué teorías se barajan. Y es que la antigua familia que estaba allí tuvieron que enterrar a alguien y se llamaba Thomasina Goddard. Apuntaros este nombre porque tiene mucho que ver en la historia. Y bueno, volvemos otra vez a febrero y julio de 1808, cuando pues bueno, fallecieron las hijas Mary Ann y Dorcas Chase. Todo parecía normal, hasta que en el año 1812 falleció el padre, el 9 de agosto de 1812. Cabe destacar que el féretro del padre tuvo que ser entre 8 hombres, porque pesaba, según algunas historias, no hay nada comprobado, pesaba incluso más de 130 kilos. O sea, era una
una auténtica mole. Y que además los ataúdes estaban construidos de plomo, que evitaba también un poco la descomposición del féretro, ¿no? Bueno, la descomposición del cuerpo. Y que cuando entraron, ojo al dato, voy a decir lo siguiente: la puerta es un mármol pesado del cual tiene que quitarse una serie de clavos para poder levantarse, y que tenían que levantarla incluso entre 8 hombres aproximadamente, de lo pesada que era. Levantaron la losa y vieron horrorizados cómo los 2 ataúdes de las pequeñas se encontraban fuera de su sitio, y además se encontraban en unas posiciones bastante peculiares que luego se repetirían con el tiempo. Se encontraban intercambiados. O sea, si a lo mejor el de Merian estaba aquí y el de Darka estaba aquí, pues ahora Darka estaba en el lado de Merian, estaba Merian, y al revés. Y lo curioso es que estaban los ataúdes boca abajo. Hay que destacar que son ataúdes de plomo, que pesan muchísimo, y que eso no se puede levantar por un hombre, por 2, así como así. Los esclavos, que eran los que primero accedieron, huyeron despavoridos, no quisieron volver a entrar, y bueno, pues no lograron encontrar una explicación, y eso que la gente de allí intentó empezar a analizar un poco si había pisadas, si había habido pues cualquier motivo de levantamiento, bueno, cualquier cosa que indicara que hubiera habido allí una persona. No encontraron nada y pues dejaron ya, no le dieron más importancia al asunto, y dejaron ya el féretro de Thomas Chase en donde le correspondía. Y bueno, pues fue algo puntual, ¿no? en la isla, pero que con los años se volvió a repetir. Y es que este sitio, bueno, según se llegó a analizar, parecía como tener un cierto magnetismo, ¿no? Como un cierto poder, como si fuera un lugar de poder, prácticamente. Y la verdad es que sorprende sobre todo que cuando años más tarde, habiendo fallecido otro miembro de la familia, pues se volvieron a encontrar otra vez con lo insospechado. Y es que, concretamente, 4 años después, en septiembre de 1816, la cripta se volvió a abrir para recoger los restos de Samuel Brewster. Cuando se abrió la enorme losa de mármol pesada, vieron horrorizados como esta vez no solo los ataúdes estaban otra vez fuera de sus tumbas, sino que estaban apoyados contra la pared, todos salvo uno, salvo el de Thomasina Goddard. Se encontraban los ataúdes de las 2 pequeñas de la familia Chase, más el del padre, que hay que recordar que fue levantado por más de 8 hombres porque pesaba 130 kilos, más luego que el ataúd era de plomo. Así que imaginaros, ¿no? Imaginaros un poco como la sorpresa de todo aquello. El ver cómo incluso estaban uno apoyado, uno aquí, otro ahí y otro ahí. Estaban cada uno apoyado en una diferente pared.
La familia obviamente se mosqueó. Llegaron a intentar investigar qué estaba pasando y ya era la segunda vez que había sucedido. Solo que esta vez, además de estar boca abajo, estaban apoyados contra la pared. Y bueno, pues dejaron el féretro de Samuel y no hubo que pasar mucho tiempo para que la siguiente persona tuviera que ser enterrada allí. Pasaron cerca de 2 meses cuando otra vez tuvieron que volver a abrir la famosa cripta. Y es que el padre de Brewster, de Samuel Brewster, había fallecido en una revuelta, ¿no?, en la isla. Y cuando fueron a abrir la cripta, la sorpresa aún fue todavía mayor. Y es que no solo se volvieron a encontrar todo otra vez desparramado. O sea, se volvieron a encontrar otra vez todo revuelto. Y que además otra vez se volvieron a encontrar todos los ataúdes, salvo el de Thomasina Goddard, levantados, mezclados entre sí. Y atención a lo que voy a contar ahora, estaban apoyados sobre la pared y muchos uno encima de otro. Es lo sorprendente, ¿no? O sea, que estaban como uno encima de otro. Esto llamó mucho la atención porque además la puerta parecía que como que costaba abrirse esa vez. Y es que se había dejado precisamente el féretro, el ataúd más grande, que era el de Thomas Chase, justo apoyado donde la losa de mármol por donde se accedía. Esto empezó ya a llamar mucho la atención de las autoridades, que empezaron ya a abrir ciertas pesquisas y empezaron ya mucho a mosquearse, ¿no?, a decir, ¿qué está pasando aquí? Empezaron mucho, sobre todo, a pensar, ¿no?, sobre todo en que pudiera haber inundaciones, que hubieran resurgido el agua, hubieran mezclado todo. Pero claro, eso no explica tampoco cómo están apoyados en la pared y cómo a lo mejor estaban apoyados milimétricamente uno encima de otro, como en este último caso. Tampoco explicaba, por ejemplo, que bajo las pesquisas que se hicieron las autoridades, la policía de aquellos años, no encontraron ningún tipo de fuga y además aquello estaba en alto, o sea, no estaba prácticamente, no estaba prácticamente como hundido en el suelo, ¿no? O sea, además que además eso es una piedra, una roca caliza, no reunía las condiciones para una inundación. Hay quienes barajaron también, hay quienes propusieron que aquello habían sido terremotos. Pero seamos honestos, un terremoto y en la misma zona continuamente y a lo mejor en cosa de 2 meses como fue este último caso, es muy difícil. Además se hubiera notado mucho. Es que además eso, lo que dice Emilio, se hubiera notado si hubiera estado mojado porque se hubiera visto la línea. Otros empezaron ya a barajar de que había alguien de que estaba moviendo las tumbas, ¿no? Pero prácticamente eso se desechó, aunque se mantenía gente muy escéptica, ¿no?, que siempre trataron de evidenciar que alguien las estaba moviendo, de que eran un grupo de personas, etcétera. Pero todo eso fue un poco discutiéndose hasta que en la siguiente, 3 años después, tuvieron que volver a reabrir la cripta. Y en este caso se trataba, si no me equivoco,
de Thomas Clark. Y bueno, también hay otro dato importante, y es que al día siguiente todos los ataúdes fueron sacados de la cripta también, justo antes de que ocurriera la siguiente entierro. Pues se verificó todo un poco, ¿no? De que si había otro acceso, etcétera. No hallaron absolutamente nada. Y bueno, nos vamos 3 años después. Y es que en 1919 falleció Thomasina Clark, otra miembro de la familia. Y hay que destacar un dato muy importante, y este que justamente alrededor de 1 año o 2 antes se habían recubierto con cemento justamente la losa de la entrada, ¿no? La losa de mármol pesado, para evitar que gente entrara, ¿no? Y bueno, pues justamente cuando fueron a entrar el féretro de la señorita Clark, fue cuando descubrieron otra vez el horror. Y en este caso, debido a la famosa historia que ya había recorrido la isla y que incluso se había hecho mundialmente conocida, hasta el gobernador de las Barbados, Lord Camberverde, a ver si lo pronuncio bien, Lord Camberverde, fue allí a presenciar el entierro y fue testigo otra vez de lo insólito. Y es que se volvieron a encontrar todos y cada uno de los ataúdes de la familia Chase otra vez desparramados, prácticamente hecho un lío, y el único que estaba intacto era el de la señora Goddard. Misteriosamente algo parecía como que quería vengarse, ¿no?, de la familia Chase por cualquier razón. Como que algo no quería que allí descansaran, o como que había ese secreto oscuro que antes se comentó del maltrato del padre de los Chase hacia sus hijas, que provocó pues su fallecimiento. Y bueno, pues el propio Lord Camberverde dijo textualmente que aquello había sido algo realmente que le sorprendió, y vio cómo por iniciativa popular de la familia Chase, y sobre todo también por iniciativa del propio gobernador, se empezó a llenar todo lo que es el recinto de una serie de arenilla fina. Una vez habían colocado todos los féretros, se llenó de arenilla fina para ver si si alguien pasaba por allí, si alguien lograba entrar, pues que esa arenilla lo delataría, ¿no? Sea lo que sea, delataría las pisadas. Pues bien, se llenó todo, y bueno, pues al cabo de unos meses, el 18 de abril de 1820, el propio gobernador envió sorpresivamente una misiva a la familia Chase con orden judicial para abrir la cripta. Los Chase obedecieron y bueno, pues esta se abrió, y ante el asombro de todos, otra vez estaban todos y cada uno de los ataúdes, salvo el de Thomasina Goddard, otra vez desparramados, colocados contra las paredes. Y bueno, el asombro era generalizado, prácticamente el terror invadió a los presentes, y vieron que en la arenilla estaba intacta, o sea que no había ni una sola pisada de nada. Volvieron otra vez a analizar la cripta, no encontraron ni una sola explicación lógica de que alguien pudiera haber estado allí, desmontando de un plumazo todas las teorías que había sobre que alguien lo manipulara.
Incluso se llegó a acusar a la familia Chase de que eran ellos mismos, pero ¿qué sentido tiene el desparramar los restos de tus propios seres queridos? No tiene ningún sentido. Y es que, además, hay un dato interesante, y es que uno de estos ataúdes se encontró en canto, prácticamente como apoyado en una de sus esquinas, manteniendo el equilibrio. Pero lo que más llamó la atención y que lo que hizo, pues, prácticamente horrorizó al propio gobernador fue que no había ni una pisada. Esa es una de las historias más importantes que ha habido en la parapsicología global. Y cabe destacar que a partir de 1820 se obligó a prácticamente a cerrar la cripta, prácticamente vaciarla de todos los féretros que allá había. Se vaciaron, incluso debido al estado del cuerpo de Thomasina Goddard, ¿vale? Bueno, del ataúd, porque era muy antiguo, pues se llevó y bueno, se incrustó en un muro, etcétera. Se obligó prácticamente a la familia Chase a abandonar el lugar, y cuando la familia Chase dejó ya la estancia, pues prácticamente los fenómenos paranormales en el lugar cesaron. Y aquí es cuando viene la parte un poco de las hipótesis. Y es que el mismo creador de la famosa novela de Sherlock Holmes estuvo estudiando el caso, incluso, como he comentado antes, parece ser que incluso se inspiró en este suceso para crear alguna de las historias de Sherlock. Y propuso, literalmente, bajo estudios científicos, que lo que allí había ocurrido no era algo normal. O sea, no era algo producido por cualquier fenómeno terrestre ni por cualquier persona, sino que era algo completamente paranormal y que no tenía ninguna explicación. Y de hecho, la explicación que se dio, una de tantas, era que una de las niñas quería vengarse de su padre y que prácticamente no quería descansar allí. Como que su alma no estaba en completo descanso debido a los maltratos a los cuales le sometió su padre, y que desde entonces, pues bueno, pues se dedicó a atormentar todo lo que había allí. Hay quienes apuntan a que esta cripta también fue más antigua, sino que sería del siglo XVIII y que perteneció a otra familia cuya enterraron allí a una de sus mujeres, y que luego este féretro pues desapareció, que era el féretro de Elizabeth. No se sabe mucho acerca de esta historia, no se pudo indagar mucho más por diversos investigadores de este fenómeno, pero es una de las teorías que se dice que incluso el amado le hizo esta cripta a su mujer, un amado, y que pues bueno, la enterró allí, y que luego pues su cuerpo desapareció, y bueno, el féretro, el ataúd también desapareció. Pero no hay más, no hay mucha historia más, porque incluso se intentó ahondar en la historia de la familia Clark, bueno, de la familia Clark y de la familia Chase, vale, pero eso no llegó a nada. Sobre todo en la familia Chase no llegó absolutamente a nada, porque prácticamente se les obligó a abandonar el lugar. Y su pasado familiar, salvo el tema de los abusos, no se supo nada más, y prácticamente esto sigue siendo un misterio de las Bárbados. De hecho, es una de las zonas más visitadas de la isla de los Bárbados, la famosa cripta de los Chase. O sea, es uno de los grandes misterios que ha habido,
y que realmente es impresionante. Y bueno, vamos a ir ahora con otra de las historias. Esta es más pequeñita y tiene que ver en otro cementerio que además estuve hace poquito tiempo, y se trataría del cementerio abandonado de Alfamén. Este lugar ha sido testigo de varios acontecimientos inexplicables. Yo he sido testigo de un acontecimiento realmente asombroso allí, que además fue con Sergio de Equip Las Tinieblas, en el cual pues aparecieron una serie de voces y que luego pues prácticamente los sensores de las puertas, bueno, lo que es la única entrada, y los sensores de dentro estaban activándose todo el rato mientras nosotros estábamos fuera, pues haciendo lo que es una comunicación desde fuera, ¿no? Para no interferir en los aparatos, para que nuestra propia energía no interfiriera. Y bueno, voy a contar un poco el relato de la Guardia Civil, porque es un lugar que la Guardia Civil no se atreve a entrar. Y ahora veréis por qué. Esto ocurrió una noche, no recuerdo exactamente el día, pero mientras estaban patrullando, dos guardias civiles vieron como una mujer, ¿no? Como una especie de mujer de blanco, con ropaje antiguo, a la altura del cementerio mientras iban circulando pues, por los caminos. Vieron cómo entraba y pensaron que era alguien que a lo mejor pues entraba a robar, bueno, que podía entrar a robar o hacer cualquier cosa pues ilegal, ¿no? Ya sea satanismo, etcétera. A lo cual pues uno de los guardias civiles entró. Sí, para no querer entrar a la Guardia Civil es fuerte. Ahora sabéis por qué. Ahora sabréis el por qué. Uno de los guardias civiles entró y bueno, pues dijo que fue el mayor susto de su vida. Porque justo donde estaba el monumento a los caídos allí, a los fusilados en la Guerra Civil Española, que fueron miles según muchos, ahí se mató a mucha gente. De hecho hay tumbas del año 1800 o sea, es un cementerio que tiene cientos de años. Y bueno, pues el tema es que él estaba verificando a ver que si había habido alguien y no había nadie. Cuando de repente algo como que le agarró por la espalda, le agarró el hombro, ¿no? Como que lo tocó el hombro y se giró y no vio a nadie. Probablemente no había nadie, obviamente se asustó, preguntó a su compañero si había habido alguien allí. Bueno, si había estado él allí, se le había tocado, y dice que él no se había movido del coche, su compañero. Y a lo cual, pues, en otro momento, vuelve a notar esa sensación de frío y cuando se gira, ve justamente a esa mujer de blanco que se aparece frente prácticamente a sus narices. Y a lo cual, pues, el pobre hombre pues, salió asustado, se montó en el coche y directamente pues salieron de allí corriendo porque llevaba un ataque de nervios. Y de hecho, cuando estuvo allí con Cuarto Milenio, con el programa de Iker Jiménez, pues prácticamente intentó hacer un aislamiento allí en una prueba con Nacho Navarro y textualmente no pudo aguantar. O sea, directamente se quería ir de allí. No quería volver a vivir lo recordado. Y es una de esas historias, ¿no? que te deja helado. Además de otras de la Guardia Civil, que les mando un saludo también a nuestros amigos de la Guardia Civil, también que nos han contado y nos han pasado muchos lugares para ir a investigar de testimonios que tienen ellos. Y también otro, este sucedió también en el mismo cementerio, en el cual existe la leyenda del niño de la carracla, de un niño que juega con un juguete que va así moviéndolo y se oye ay, crac, 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 crac. Pues bien, muchas veces se ha oído este niño
De hecho, su tumba no está ni señalizada. Muchos sabemos dónde está, obviamente, la tumba. Incluso llevamos juguetes para cuando fuimos a investigar allí. Pero eso es para otro tema, porque con el tema de los ositos hubo allí bastante... Con los ositos de peluche que pitan hubo bastante historia. Pues el tema es que a ese niño un día alguien, se dice que una secta, o se dice que alguien con muy mala baba, desenterró al niño, abrió el féretro y le quitó su juguete. Le quitó la famosa carracla, porque el niño había sido enterrado con su juguete. Cuando, pues bueno, eso, él era su juguete especial y a lo que él se mantenía aferrado. Y desde entonces dicen que ese niño se aparece a la gente que osa entrar al cementerio en busca de su carracla, y que incluso se han llegado a captar psicofonías, yo he sido testigo, del sonido de la carracla, haciendo crac, 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 crac. Es algo sorprendente que llama mucho la atención y que habla mucho de las historias y leyendas que tenemos aquí. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Vamos a pasar ahora un poco por el chat. Espero que os hayan gustado todas estas historias que he contado. Han sido 5. Y la verdad es que la de la familia Chase, yo la descubrí hace poquito. Además, es algo sorprendente, algo muy interesante. Luego el vídeo también que nos pasó una enfermera también, de esos gritos que se oían. Y luego pues también el tema del cementerio de Alfamén, que pronto lo vamos a sacar también. Sí, amigo, sí, Emilio, la tumba con la verja, exactamente, sí. Luego, pues además que hay muchas historias allí en el cementerio de Alfamén. De hecho, se han contado psicofonías que dicen que con las cosas de ultratumba no se juega. Una de las psicofonías más fuertes que he podido escuchar. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito por el chat a ver quién está por aquí. Me dice Erika Lema, nuestra querida Nani. Buen programa, gran programa, Diego, como siempre. Me ha encantado. Emilio Martín, muy buenas noches. También está por aquí Raccoon Miclán, nuestro amigo Johnny. Muy buenas noches también. También está por aquí, que la he visto antes, nuestra amiga Yedra, que te llevaré a este cementerio. Tenlo por seguro cuando estés por Zaragoza. Vas a ser testigo de este cementerio y de sus historias. Mónica Álvarez, muy buenas noches también. También está por aquí nuestra querida Nanu, a quien va dedicado en parte el programa por sus historias de terror. A Poli también, muy buenas noches. A ver quién veo más. Reina Zombie, muy buenas noches. Pablo Wankraut, buenas noches también, amigo. Bueno, por aquí también está Fernando Ferraso, buenas noches también. A ver, nuestra amiga Chio también desde Galicia. Muy buenas noches. Vikingo, muy buenas noches. También Poli Pachada, que recuerden que esto se emite por Radio Tiflo. Doris Riddick, muy buenas noches también. José Manuel Rivera, buenas noches. Mi querida pequeña Silvi, muy buenas noches. Que mañana te veo, cariño. Y también está por aquí, a ver. Guillermo, muy buenas noches también. Vikingo, que ya te he saludado. Oscar Mesa, muy buenas noches. Nilda Vidal, buenas noches también. A ver quién hay más. Simon Coles, muy buenas noches. Hechizos. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo espacio, ¿no?, que hemos hecho así un poco improvisado, porque en realidad no se pretendía hacer esto hoy. Teníamos pretendido algo muy grande también, pero bueno, lamentablemente el invitado no pudo estar, no podía estar, me avisó ayer y se ha tenido que reprogramar en un principio para agosto. Y bueno, pues os preguntaréis qué tenemos la semana que viene. Pues vamos a tener un programa, además con un nuevo invitado, con un nuevo amigo de Fenómenos Extraños, que es José Manuel Salafranca, ufólogo de aquí de Aragón,
donde vamos a contar algunos casos increíbles de contacto con humanoides. Así que estaros atentos porque lo que se viene es tremendo. Tremendo. Lo que se viene, los casos que me ha contado, y aquí de Aragón, casos desconocidos, casos que nadie o casi nadie conoce, donde contaremos un poco también con el testimonio de los testigos. Y además yo contaré también largo y distendido esta historia que sucedió en el restaurante El Balcón y también un contacto con humanoides que hubo cercano a este lugar. Así que buenas noches amigos, esto ha sido todo, portaros bien, ya lo sabéis que la noche es larga y además se viene el veranito, que ya sabéis que todo nos gusta el calorcillo, ¿no? Las cosillas buenas, así que buenas noches amigos y espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos el próximo jueves. Y recordad que el día 21 estaremos participando con Joaquín Abenza en El Último Peldaño. Estaremos en su programa de radio haciendo precisamente unas cosas que también me apasiona hacer, una vigilia ovni. Así que nos iremos a vigilar el cielo y quién sabe si seremos testigos de lo desconocido. Así que buenas noches amigos, chao, sed buenos, que para malo ya estoy yo.